Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Saludos, donde quiera que estés, la verdad es que donde quiera que estés, en casa, en el trabajo, en la carretera o descansando, gracias por abrirnos la puerta de tu tiempo. Así que nada, comenzamos. Bienvenida, bienvenidos a una nueva edición del Rompeolas. Búscate un marido con miedo a volar. Bueno, un rompeolas que tenemos tres cuestiones, tres temas interesantes. Vamos a comenzar hablando con Eugenio Reyes. Eugenio Reyes, el portavoz de Ben Majek, Ecologistas en Acción. Vamos a hablar con él acerca del balance medioambiental en esta tierra, en Canarias, en el último año, ¿no? Un balance un tanto negativo. Vamos a hablar con él a ver qué nos comenta. Luego vamos a tener una reflexión. En este caso vamos a hablar acerca de mirar las redes. ¿Qué nos está pasando, no? Todo el santo día mirando las redes. Bueno, pues vamos a ver esa reflexión. Y por último vamos a hablar con Ciro Molina, que él es víctima de abusos sexuales de la Iglesia. Y vamos a hacer un análisis con él de la visita del Papa de León XIV. Así que esos tres temitas, tres cuestiones importantes aquí a lo largo de una hora de radio en vivo e indirecto a través de la 10 Capital Radio en Tenerife, 10 Capital Radio también en Gran Canaria y muchísimas emisoras que se conectan con nosotros para llevar ese contenido a sus islas y a sus oyentes. En el rompeolas aún se huele el sol. Bueno, pues vamos a escuchar un temita importante, antes de comenzar a hablar con Eugenio Reyes. Cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir. Es tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia. Cada mañana veo el sol y me dan ganas de vivir, dice Luis Morera, taburiente. Vamos a hablar con Eugenio Reyes, que como antes les comentaba es portavoz de Ben Majek. Vamos a hablar de ese último año de ese balance medioambiental en esta tierra. Eugenio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Eugenio, que te teníamos para la semana pasada, hubo un problema ahí, no pudo estar, pero bueno, afortunadamente ya te tenemos ahí para hablar de ese balance del año que tú casi que lo habías calificado como especialmente traumático, ¿no? ¿Qué me dices? Bueno, sí, la verdad que los indicadores de capacidad de carga, de contaminación, de deterioro objetiva de los espacios naturales, también del acuífero, pues parece que ha sido realmente muy doloroso, ¿no? Un crecimiento
Podemos empezar, si quieres, por el sector turístico, ¿no? O sea, Sí, quiero que me hagas un del repaso. 5, Tenemos un ratito para sí, hablar y sí me gustaría que sí, eso, sí, que dieras un repaso un poco lo vamos generalizado desgranando poco a poco, ¿no? Sí. Sí. Hombre, el sector, o sea, ahora mismo, con la crisis de Oriente Medio, a principio de enero, pues una sobrecarga en el corredor atlántico, eso nos afectó una mayor tasa de turistas, ¿no? Y con un crecimiento del 5%, ¿no? Ten en cuenta que si un crecimiento del 5% se mantuviera, cuando se multiplica de los 18 millones y pico que tenemos de turismo, pues resulta que aproximadamente los 7 años, dentro de 7 años tendré de tener 18, tendríamos el doble, ¿no? O sea, ese crecimiento, ¿no? O sea, una cosa de loco, ¿no? Y sobre todo también que los indicadores que la pobreza en Canarias sigue subiendo, los indicadores de marginación social ya están en 1/3 de la población. Si quieres tener una referencia, si los 23.000 millones de beneficios que tuvo, Perdón, ¿cuánto? 23.000 millones de beneficios es la caja de gas de factura global de Producto Interior Bruto del turismo. Si ese Producto Interior Bruto, que es casi el 40%, lo repartiéramos por persona en Canarias, tocaría 1.000 euros, 900 y pico euros al mes, ¿no? Para cada canario. Y si una familia tiene 4, tendríamos que hablar de 4.000 euros, casi 4.000 euros de ingresos mensuales, ¿no? Y ese es un poco el dinero que se mueve y luego tienes la realidad objetiva de que más de 1/3 de la población está por debajo de los umbrales de pobreza, ¿no? Entonces ahí está, hay un problema de reparto, ¿no? O sea, famosa cotasa, que otro elemento, si por pernotación, no por visitar un sitio, ¿no? Que es una entrada para entrar a un sitio y salir, sino por la pernotación, por consumir nuestro territorio, nuestra sanidad, nuestros servicios, nuestras carreteras, nuestros espacios que los canarios los pagamos en impuestos y los extranjeros, ¿no? Los turistas no pagan, ¿no? Por ocupar el recinto, si pagaran 1 euro nada más, un numerito por pernotación, sería 180 millones de pernotaciones que repartidos en la sociedad sería, por familia sería aproximadamente unos 360 euros por familia, o sea, sería una paguita, ¿no? Para escapar, ¿no? Para compensar, ¿no? Suponiendo. Pero bueno, nosotros el planteamiento es Y que ese valle entre un punto y el otro, ¿dónde se va? no hay límite, Porque, hay un porque problema la de cuenta que estás presupuesto. haciendo, me parece, vamos, que increíble, ¿no? Pero, y entonces, Sí, pero bueno, cuando vamos a ver abrir la nevera, resulta que allí yo tengo una botella de agua solo, ¿no? ¿Qué pasa? claro. Hombre, nosotros hablamos de que, bueno, que el turismo realmente en Canarias, un modelo sostenible, ¿no? O sea, que con la capacidad de carga al territorio no debería pasar de 5 millones. O sea, y se puede generar la misma economía con 5 millones, perfectamente. Lo que pasa es que en vez de exportar los plátanos, por ejemplo, si los plátanos se los pintáramos la semana y pico que está cerca de las 9 días de promedio que está el turista, se lo vendiéramos y lo exportara a cada turista en su barriguita, que lo podíamos vender a precio de turista, no a precio de saldo cuando va a la península, ¿no? Sino que exportaríamos todos los plátanos, por ejemplo, ¿no? Incluso en 2023, los del 24 no lo tengo, hubo bastantes toneladas de plátanos que tiramos a la basura, ¿no? O sea que si el turista, en vez de comer yogur inglés y cerveza Heineken, estuviera centrado en la economía canaria, pues, pero para eso tenemos el otro defecto, ¿no? En el 2000 y 2025 se ha perdido el 25% de todo el suelo agrícola, el 25,6% del suelo agrícola. Ahí quería yo llegar, el territorio. ¿Cuál es la situación del territorio? Bueno, una radiografía básica, más o menos, el suelo agrícola está en torno al 6%, la ocupación urbanística y destrozo está en 5 como tal, o sea, prácticamente la misma superficie del suelo ocupado, antropizado, que ocupado. Sin embargo, el potencial son casi 15, 20 mil, 15%, se puede forzar hasta un 20%. Solo estamos en un 6% de la soberanía alimentaria o los productos de kilómetro cero, ¿no? Eso para nosotros es clave porque cada vez que traemos un kilo de alimentos de la península, 0,3 kilos a 300 gramos de contaminación de CO2. Y si viene
de América o de Asia ya se ponen 1,5 kilos por kilo transportado. O sea, de contaminación, el cambio climático, la alimentación es prácticamente la mitad de la huella de carbono del planeta, no es por los coches ni por el bombillito con la fotovoltaica que lo solucionamos, es por la industria agroalimentaria. Y en el caso de Canarias, que tenemos esa carga encima, puede llegar a un 70, un 80% de las emisiones. Es que aquí lo importamos todo, ¿no? Todo, hasta la última alfiler, los zapatos, la ropa, los coches. Si cogemos todo ese volumen de mercancía, ya no solo la parte alimentaria, prácticamente el 68% de nuestra huella de carbono son las exportaciones, y además que encima no crea empleo, sino destruye empleo. O sea, y calidad, o sea, porque nosotros hicimos una trazabilidad de la papa extraída. La papa en Canarias en los últimos 30 años de la papa cultivada natural a la temporada, traen de Israel, de ahí o de Eugenio, perdona, colócate bien delante en esto que se te está escuchando muy mal. Sí. Vale. Pues eso, ahora está bien. Por ejemplo, la pérdida neta de nutrientes, por ejemplo, de magnesio, sobre todo la papa, que es muy importante, rica en magnesio, que es importante para el músculo, ¿no? O sea, pues la carencia de nutrientes de las papas importadas cada vez es mayor, ¿no? Aparte de la contaminación. Pero luego hay otra variable. Ayer me las encontré yo en Hiperdino, y digo Hiperdino, y bueno, con un amigo cuando lo habíamos comprado, y cuando nos dimos cuenta venían de Israel. ¿Qué te parece? Bueno, aparte de que eso tiene una huella ya no solo de contaminación, sino de perversión, claro, en la muerte de Palestina, los atentados, o sea, realmente... Lo que te quiero decir es lo siguiente: ¿tú crees que vamos a ver, la gente sale a la calle, ¿no?, protestó contra la guerra, protestó contra el tema medioambiental, se salieron miles de personas a la calle? ¿Tú crees que después de todo eso se toman medidas? ¿La clase política toma medidas? ¿Tú ves que después eso sirva de algo? O sea, o les marque un rumbo, ¿o qué pasa? Desgraciadamente la cinta métrica de los políticos es yo diría que es un elástico, ¿no? O sea, el otro día salió el presidente de nuestro gobierno de Canarias hablando de que Canarias se ama y se defiende, ¿no? Y bueno, en fin, una consigna por los movimientos sociales, ¿no? La verdad es que la demagogia ahí, porque, vale, quiere defender Canarias, me imagino que estará refiriéndose a sus planes parciales y sus urbanizaciones de Canarias, pero tal vez hay que defender también a los canarios, ¿no?, al territorio y a las personas, ¿no? Y también entender qué es la sostenibilidad. La sostenibilidad son dos ejes sencillos: la solidaridad y la soberanía. La soberanía, que es la ternura de los alimentos, la ternura de los ecosistemas, y la solidaridad, que es la ternura de los pueblos. Esas son las dos claves que define la sostenibilidad, y por supuesto que los políticos eso ni lo sueñan. Yo sigo diciendo que el mayor carro de combate para cambiar, para transformar, para evitar el cambio climático, para salvar el planeta, para salvarnos nosotros mismos, incluso en economía local, inevitablemente es el carro de la compra, ¿no? El carro de la compra es el elemento central y en eso los ciudadanos y las ciudadanas, como digo yo, los cuidadanos y cuidadanas, si queremos pasar a ese nivel de ser cuidadores de nuestro territorio, tenemos mucho que hacer, mucho que empoderarnos, y que los gestores públicos estén al servicio de esa política, ¿no? Claro, pero es difícil para la gente. Quizá mucha gente te aplaude la idea y quiere hacerlo, pero el sistema está de tal manera que es imposible luchar contra él, ¿no? O sea, no puedes... ¿Cómo quieres cuidar el territorio, pero después resulta que no puedes? También te puedo decir las dos grandes pequeñas noticias esperanzadoras que hemos tenido este año, ¿no? Sí. En el 2000 teníamos aproximadamente unas 1.000 hectáreas de suelo agrícola ecológico, y actualmente hay 6.000. Hemos multiplicado por 6 la producción de suelo ecológico. Y eso son pequeñas personas, pequeños esfuerzos. Como les digo, como dicen ellos, nosotros no tenemos el reloj, pero tenemos el tiempo. No tenemos el capital, pero tenemos la mano de obra. Y lo que cambia la historia es el tiempo y la mano de obra. Lo único que nos falta es empoderarnos en los recursos, ¿no? Recursos suelo, recursos agua. Ese dato es importante, ¿no? O sea, hay 6.000, entonces ahora, ¿qué? ¿Economía familiar? ¿Gente que tiene su huertito y tal, o cómo es el tema?
Claro, ten en cuenta que Canarias históricamente ha tenido una agricultura casi ecológica, ¿no? Esto de estar aislado, pues no teníamos perras ni para comprar veneno ni para comprar tal, ¿no? Aunque actualmente el territorio europeo con más contaminantes por metro cuadrado es Canarias, ¿no? Actualmente tenemos unas tasas de cáncer disparatadísimas por la cantidad de herbicidas y pesticidas. Tanto en los que comemos de la tierra como los que vienen de afuera, que vienen cargados. Por ejemplo, una simple lata de Coca-Cola, todo el mundo se la chupa y dice, no, una cervecita que es fresquita y tal, y nunca verás un hongo amarillo o azul por fuera de la lata, ¿no? Pues está tratado con productos súper potentes antifúngidos, ¿no? Para que no la lata humedecida no aparezca nada, ¿no? Y eso te lo estás lameando tú y chupando todos los días, pues ese nivel. Pero bueno, la esperanza está en que este año ha sido el año que más ha llovido en primavera en los últimos 30 años y que mucha gente se ha lanzado a mirar la tierra con otra mirada, ¿no? Con otra visión, ¿no? Y cuando vemos esa tierra y esa agua, tanto que ha llovido, perdiéndose en la mar. Bueno, pues ahí está. O sea, y no solo eso, sino la cantidad de agua que desalamos para consumir, pero ¿cómo es posible? pagamos la tasa. Sí, dime. Sí, no, es que una de las perversiones que hay que reivindicar, que hay que luchar por ellas, es que los canarios urbanos consumimos agua de mar, la desalamos, pagamos el impuesto obligatorio de depuración, o sea, las aguas legalmente, aunque no la están cumpliendo, ahí hay una multa importantísima al gobierno de Canarias por incumplir los vertidos de aguas contaminadas, pero se paga para que se haga, ¿no? Y esa agua puede estar disponible para agricultura. Estamos hablando de prácticamente multiplicar por 3 la producción agrícola con agua gratis, que los ciudadanos la hemos pagado y hemos pagado la tasa de depuración. Y sin embargo le están cobrando a los agricultores esa agua que es nuestra, que hemos pagado una vez por ella, que hemos pagado obligatoriamente la tasa de depuración, y que se debería servir gratuita a los agricultores, ¿no? O para que paguen el rebombeo si quieren. O sea, que ahí hay un espacio de lucha, de conquista, de empoderamiento de los ciudadanos para poder acceder a agua potable, agua agrícola regenerada para poder funcionar, ¿no? O sea, que nos saldría gratis, los costes estarían muy competitivos si esa agua se distribuyera gratuitamente. Hablando de lucha que tú estás comentando, ¿cómo está el tema de Beneguera y otras situaciones en Gran Canaria? Bueno, estos días hemos conocido la mala noticia el Día de Medio Ambiente que el propietario mayoritario López Sanz se metió con el tractor a alterar el perfil de la playa con una autorización pequeña de sobre 1000 metros que era para ajardinar, naturalizar. Se metió en torno a unos 15.000 metros cuadrados, ocupando el dominio marítimo terrestre, la parte de la playa, metiéndose en el barranco, cometiendo ilegalidades, y ya es la cuarta ilegalidad que ha cometido en estos años. Lo hemos cogido enterrando túmulos aborígenes, enterramiento y yacimiento arqueológico, se denunció. Lo hemos encontrado modificando el perfil del barranco para quedarse con suelo privado y cambiar el deslinde del cauce público. Lo hemos cogido ahora con esta contaminación física, vertiendo escombro, tierra sobre suelo de Tabeval Cardonal y también sobre el dominio público marítimo. Y ahí estamos previstos salir a la calle probablemente el próximo sábado, no, el siguiente, el 27, probablemente hagamos una concentración en el pueblo de Beneguera para un poco visualizar la presión social y reivindicar algo que ha durado una batalla que parece que nunca acaba, ¿no? La paz Beneguera, ¿no? ¿Las aulas marinas cómo están? Bueno, hay un plan del gobierno de Canarias, plan especial territorial de locación de jaulas. Los ayuntamientos no lo quieren. Estamos pidiendo a los municipios de Canarias que rechace ese plan, que prohíba ese plan. La acuicultura es un desastre. El mayor atentado ecológico para nosotros en este periodo en todo el planeta se produjo en Gran Canaria, en la zona de Telde, con muchísimas playas cerradas, toneladas y toneladas de peces muertos, anegados. O sea, para que la gente entienda qué pasa con las jaulas, o sea, imagínate que tú tienes una granja cochino, abres la puerta, le echas de comer, cierras la puerta, le echas de comer, nunca limpias, y después quieres coger la carne limpita, ¿no? Lo que está lleno de estercolero y nunca limpia. O sea, no se hace gestión de los residuos que genera una granja, ¿no?
Pues eso es lo que pasa. Perdona, ¿y esos residuos que van bueno, se quedan ahí en el mar? Fondo del mar, o sea, son jaulas abiertas por debajo, por gravedad, ya la comida por arriba, entonces los restos que no comen, y además con una perversión del modelo, o sea el pescadito de arriba come limpio, el segundo de abajo se come la mierda que cagó el pez y la comida, el cuarto la comida y la mierda del de arriba, y así para abajo. Y lo que sobra de alimentos que se degrada, que son nutrientes muy concentrados, y los excrementos propios de los peces ahí saturados, se van al fondo, ¿no? O sea, hay sitios que no hay problemas porque no se deja entrar, que hemos detectado hasta 20 y 30 metros de lodo en el fondo marino fermentando, con unos problemas de agotamiento de la fermentación de toda esa materia orgánica, bloquea el oxígeno y por eso mueren los peces. O sea, la demanda biológica de oxígeno que necesitan los seres vivos desaparece y se colapsa, ¿no? Estamos hablando de una cloaca en el fondo del mar, cada jaula, y se hace cerca del litoral, pues se hacen las plataformas insulares, y cuando viene la corriente para allá, pues se nota menos, y cuando viene para acá, pues una mierda, ¿no? Se cerraron playas por supercontaminación, una contaminación que tardaron meses en lograr, y simplemente fue que la suerte que cambió la marea. Entonces esas prácticas, y además son empresas especulativas de capital de los Emiratos Árabes, o sea que son, y luego tiene la otra perversión aún más grave, y es que destruye todo el fondo marino para nuestras pescas tradicionales, para nuestra vieja, para nuestros yesnes, para la morena, o sea, para el pescado nativo, para el endemismo, pues se cultiva lubinas principalmente, ¿no? Entonces, de hecho, si quieren la gente distinguir, que a veces no preguntan qué pescado están comiendo, que si fogonero, que si tal, que si mezcla, que están vendiendo engaños, el pescado cultivado en piscifactoría se caracteriza porque cuando lo pones en el plato la columna es bífida, ¿no? Se queda, tiene corcova, ¿no? Pues están todo el día dando la vuelta al mismo sentido, y suelen tener muchos parásitos a base de antibióticos y tal, pues se enferman con todo ese nivel de toxicidad. Dios mío. Y por último, lo grave, cuando estamos sufriendo solidariamente, ayudando a nuestros hermanos africanos cuando vienen emigrantes, hay que recordar que las pesquerías que se están produciendo en en la costa de Senegal, en Mauritania, la grande reserva pesquera del planeta, el Banco Pesquero Canario Saharaui, son grandes arrastreros que cogen el fondo, arrasan, las familias de pescadería artesanal no pueden, tienen que emigrar a Canarias, tienen que salir del territorio porque se mueren, y esas pesquerías lo que hacen es que muelen el pescado, lo transforman en harina, porque cogen todo, lo revuelven, y esa es la harina que alimenta nuestras lubinas en nuestras aulas. O sea, realmente están, por un lado, produciendo un daño brutal en origen, en África, para obtener harina procesada para dar de comer a las lubinas, y después los turistas de los canarios nos comemos una mierda de lubina contaminada, ¿no? Ese es el modelo que hay. Tremendo. Eugenio, yo tenía ganas de dar un repaso a todas las islas, no he tenido tiempo, ya se nos fue el tiempo. Mira, yo te llamo otro día y seguimos hablando del tema. Quiero hacer un repaso casi que isla por isla, a ver cómo está la situación. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Pues nada, ya sabes, aquí tienes el altavoz. Por cierto, me gustaría que comentaras qué significa Ben Majek. Bueno, la palabra Ben significa hijo de, procedente de. Ahí está Bentaiga, Benegara, Beneguera, que antes se llamaba Benechara, Bentejuí, significa origen, y Majek viene del Magreb, los hijos del sol, la luz dominante en el Magreb es el sol, llamada Majek, la estrella maga. Nuestros aborígenes canarios de procedencia africana venían con esa cultura, adoraban a la estrella maga, que luego los castellanos y los católicos la transformaron en la candela, ¿no? En la estrella de la Candelaria en febrero, que es cuando empezaba Majek, y luego se cerraba con la fiesta en agosto, que son las Virgen de Agosto católicas, pero que es también el Beñasmén de agosto, ¿no? Y era el ciclo agrícola, fundamentalmente significa literalmente hijos del sol, en el que todos podemos beneficiarnos si lo aprovechamos. Qué bueno, me encanta la definición. Bueno, Eugenio, un abrazo, gracias. De ahí viene Majorero, Magote, Mauro, Moreno, claro. Moreno, Moro, viene también de mago, de moreno. El moro es el tiznado por el Majek, que ponerse moreno en la playa es ponerse a ser hijos del sol, toda esa misma raíz lingüística. Bueno, Eugenio, un abrazo, hasta otra. Venga, gracias. Gracias, chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.
Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El 18 de julio llega una cita imprescindible con las grandes leyendas de la salsa y el merengue. Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario. Compra tus entradas en cookmusicfest.es. Colaboran Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Sociedad de Desarrollo y Hotel Taburiente. Hacer vida en la calle, las terrazas, bajar al parque, preferir el horario de verano, son cosas muy nuestras. Y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales. Yo soy el rey del yazacoco. La Consejería de Agricultura del Cabildo de La Palma aboga por la concienciación de la ciudadanía palmera por el bienestar animal. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura del Cabildo de La Palma. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Hoy, ¿qué apetece? Algo rico, casero, con ese sabor que sabe a Canarias de verdad. En Casa Tomás, en Tegueste, llevamos desde 1977 poniendo cariño en cada plato. Nuestras famosas costillas con papas, carnes y pescado con los mejores vinos de la zona. Ven a vernos, aquí te tratamos como familia. Casa Tomás, que el sabor te traiga de vuelta. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. A veces pienso en lo fácil que es perderse en las redes, ¿no? Abres el móvil un momento y de repente han pasado horas. Horas mirando vidas que no son la tuya. Vidas que querrías tener sin querer, buscando algo que ni siquiera sabes qué es. Todo está hecho para que no te vayas. Para que sigas deslizando, mirando, sintiendo que te falta algo. Y mientras tanto, la vida pasa, la de verdad, la que no tiene filtros, ni like, ni música de fondo. Nos están robando el tiempo, la calma, la atención. Y lo peor es que se lo estamos dejando hacer. No hace falta desaparecer, solo recordar que lo real no brilla en la pantalla. Cierra un momento el móvil, sal al aire, mira a alguien a los ojos. Ahí está lo que sí importa.
Bueno, pues ya entramos en la parte final del programa, la última entrevista. Vamos a hablar con Ciro Molina. Él es habitual en nuestro programa, sí lo recuerdo, víctima de abusos sexuales de la Iglesia. Y con él vamos a analizar pues la visita del Papa León XIV bajo otros puntos de vista, yo creo. Yo creo que me encantaría tocarlo de otro punto de vista, no del punto de vista que nos hemos tragado todos aquí. Que bueno, ahora lo comentaré con él a ver qué le ha parecido. Todos los sectores, es que eso de todo lo podemos ver, ¿no? Vamos a analizarlo un poquito. Ciro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿qué me dices? A grosso modo, ¿qué te ha parecido toda esta historia? Yo ayer te ponía cuando te llamaba la puesta en escena y tú me dices diciendo que estaba un poco de acuerdo con el término. Claro, es que ha sido evidentemente una puesta de escena. La gran beneficia de la visita ha sido la Iglesia, porque demuestra el poder que sigue teniendo, demuestra que sigue siendo determinante en la sociedad. Y bueno, la visita ha sido hecha para eso, ¿no? Para lo que dicen ellos, confirmar en la fe, ¿no? A los católicos. Entonces es una victoria clamorosa de la Iglesia y una demostración de su poder y de que sigue siendo determinante, y tanto que incluso la clase política se lo facilita, ¿no? Que tenga ese papel. Cuando yo no estoy en contra de lo que dice el Papa, ni mucho menos, y mucha gente podrá coincidir con él o no, pero la política no puede renunciar a la moral, en el sentido de que del Papa se está hablando mucho porque no hay ningún liderazgo político, salvo Pedro Sánchez, creo que es el único que ha salido en contra de determinadas cuestiones, como el genocidio de Palestina, crítico contra y demás, salvo él y algún otro más. Europa no ha asumido el papel que está asumiendo el Papa, ¿no? Y por eso el Papa se revela como una figura determinante también. Y claro, si renunciamos al liderazgo político, o si no tenemos liderazgo político, pues bueno, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, yo no vi nada de la visita. ¿No? No, yo no vi nada, porque no iba con alguna cosa, vi de la Sagrada Familia, que fue un espectáculo monumental, pero no, porque básicamente no veo la televisión, ¿no? Entonces no, y porque tampoco me era necesario. Vi alguna fotografía de una procesión con el Santísimo que hicieron por Madrid y demás, y bueno, hoy está reivindicando Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, dice que la Iglesia tiene que tener más visibilidad pública, ¿no? Y claro, para eso vino el Papa, es decir, para la Iglesia demostrar que sigue estando presente, que sigue siendo necesaria y que incluso puede determinar cómo debemos vivir o lo que debemos hacer, hasta tal punto que en el Congreso de los Diputados tenía que haber hablado de las víctimas de abusos sexuales y haber pedido un perdón, porque fue precisamente el Congreso, la Cámara, la que mandató al Alto Comisionado del Defensor del Pueblo para que hiciera la investigación sobre el abuso sexual en la Iglesia, y sin embargo no habló de eso, pero sí habló del aborto, ¿no? Entonces, o de la eutanasia, ¿no? Es verdad que le habló de aquella manera a los obispos en la Conferencia Episcopal, en la asamblea de ellos, pero eso evidencia que ellos siguen tratando este tema como un asunto estrictamente privado, estrictamente interno, ¿no? Y es un asunto, precisamente por la tal cantidad de víctimas que hay, es un asunto que trasciende lo privado, el ámbito privado eclesial, y que es un tema también de salud pública. Si no fuera así, si no fuera un asunto público, el jefe del Estado, el Felipe VI, no hubiera hecho referencia a este tema, ni hubiera hecho referencia a la presidenta del Congreso. Pero bueno, todo esto está medido, contado y pesado, contado y medido, ¿no? Dice el Evangelio, ¿no? Pues esto está todo pactado, está todo controlado al milímetro. Me imagino ¿Y cómo las masas actúan? Yo es que realmente hay que hacer un análisis del tema, ¿no? O sea,
cómo las masas humanas van, es que no me explico, pero lo mismo de uno que de otro, que tal. Por ejemplo, tú antes estás hablando de que no hay políticos que estén afrontando el tema político en Europa y que el Papa está ocupando un espacio ahí, por ejemplo, hablando de la migración y tal. Pero luego también ha tocado temas que vamos, no, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, lo de los abusos, en fin, todas esas cosas que no. Entonces cada uno quiere escuchar aquí lo que le interesa, porque realmente todo el mundo le aplaudía, o sea, diciendo una cosa y la contraria. Eso pasa porque somos seres naturalmente gregarios, ¿no? Y nosotros hemos evolucionado también por imitación, por lo que vemos en el otro. Y el grupo nos protege. O sea, hay una explicación antropológica y sociológica para este tema. Entonces, claro, cuando te están bombardeando por todos sitios con el tema de la visita y demás, hasta que el que no es creyente se siente partícipe de ese evento, ¿no? Porque es que por todos lados ha habido una propaganda intensa, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, los políticos, me hace gracia, yo no sé si es que no se enteran o es que se hacen los locos, pero si un político pretende rentabilizar el discurso del Papa en términos políticos, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque el que vota a Vox y está en contra de la inmigración, por mucho que diga el Papa, no va a cambiar ese criterio, aunque después el domingo vaya a comulgar. Porque es así la evidencia, ¿no? Es la doble moral que siempre ha habido dentro de la Iglesia. Consejos vendo, para mí no tengo. Y el que se piense que los electores van a votar a la derecha, al PP o al PSOE o a quien quieras, porque el discurso del Papa lo convierte y lo transforma, está muy equivocado. Está muy equivocado. ¿Por qué? Porque la información que le está llegando a la gente es muy cejada y le está llegando sobre todo por las redes sociales y por vídeos virales, etcétera. Entonces está muy equivocado. Claro que esto es un bálsamo para Sánchez, en el sentido de, mira, a pesar de lo que me dicen ustedes, a pesar de que el PSOE está siendo investigado por corrupción, yo aparezco con el Papa. Claro que esto beneficia a Clavijo en el sentido que, mira, a pesar de que me opuse a que un barco atracara por cuestiones humanitarias en un puerto de Tenerife, pues el estar al lado del Papa me valida a mí como persona y valida la gestión que ha hecho el gobierno de Canarias en el tema de la inmigración. Pero eso es propaganda. Eso es pura propaganda que la Iglesia la lleva haciendo 2000 años. Y están muy equivocados los que se piensen que cuadrándose delante del Papa y aplicando lo que él dice, la gente los va a votar. Creo, lo mismo estoy equivocado, porque yo no soy infalible y no soy político tampoco, pero yo entiendo la política de otra manera, ¿no? Entonces, aquí cada uno está arrimando el ajo a su sardina, ¿no? Y al final, pues lo que falta es una entonces, el factor común es el Papa, el factor común es el Papa, y en función de lo que dice el Papa, yo adapto el lenguaje a lo que me interesa a mí, claro, y tú a lo que te interesa a ti. Claro, ya Ayuso dijo ya ayer o antes de ayer que el Papa, cuando dijo todas esas cosas, no estaba hablando para los españoles, sino estaba hablando para fuera de España, para que lo oyeran en todo el mundo. O sea, tú que te reúnes con él 5 minutos, criticas de esa manera el discurso del Papa. Es flipante, ¿no? O sea, es que esto es todo puro el teatro, es puro teatro, es puro... Habrá gente en la que sí cale este discurso. Ciro, y cuando tú ves que reacciona todo el mundo, una de las cosas que me ha sorprendido, porque es que como si todo el mundo remara a favor, es decir, yo no veía gente que critica porque había que criticar el tema, o estuvieras de acuerdo o no, o ver otras visiones, en fin, en general, ¿no? Pero no es así. Era como si se hubiese puesto todo el mundo, todos los sectores, desde el periodista, desde el político, desde todo. En un corto espacio de tiempo, todo el mundo pensaba exactamente igual. Era una cosa curiosa. Pero es porque si haces eso te llaman amargado y te llaman aguafiestas. Y sobre todo porque el voto católico sigue siendo muy importante. La gente piensa que los católicos votan solo a la derecha, y hay muchos cristianos de base que han votado a Podemos, a Sumar, al PSOE, o sea, y en el PSOE hay muchos católicos, hay muchos católicos educados en colegios católicos que son de izquierda, precisamente por la doctrina social de la Iglesia, ¿no? A mí me hace gracia cuando me dice el Papa no se le puede politizar, en el sentido que es tan neutral que todos los pueden reclamar para sí, ha sido tan centrado, tan correcto, que todos pueden hablar de él. Entonces, eso te da una
a lo mejor estoy equivocado, esto son opiniones personales y sin ningún fundamento científico, Sí. pero bueno, la opinión es eso, ¿no? Entonces, fíjate tú qué papel tan neutral tuvo el Papa en el viaje, que todos los partidos políticos, incluso los que quieren deportar a los inmigrantes, se sienten identificados con lo que dijo con el Papa, pero no en ese tema, sino en el aborto. Entonces el Papa dejó contento a todo el mundo, y no olvidemos que la Iglesia tiene el cuerpo diplomático más famoso y mejor del mundo, que la Iglesia interviene en un montón de procesos de paz, de guerra, o sea, es que, pero... ¿Y ahora qué va a pasar? Que ahora lo que esperan los curas de España es que aumenten las vocaciones sacerdotales, que el catolicismo tenga más visibilidad pública y ya está. Claro, digo que ya se está diciendo, porque ayer creo que el obispo de aquí, de Tenerife, decía que había gente que, en fin, que se había aumentado el tema de bautizos, de bautismo, que gente que se ha hecho que quiere, sí, que se ha creado una ola con respecto a esto, ¿no? Claro, entonces eso es lo que se busca, y no se habla de esto. Ha sido un viaje recaudatorio también, solo tienes que ver las cifras que tenías que pagar para si querías ver al Papa, para si querías estar lo de los benefactores y todo eso, ¿no? Que salió publicado, que tenías que pagar no sé cuántos miles de euros para verlo. Entonces esto ha sido también un viaje recaudatorio, ¿sabes? Y si el tema central del viaje era la inmigración, pues el Papa tenía que haber pasado en Canarias 3 días y no 2, por ejemplo, o no 6 horas en Tenerife, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces aquí ha habido, donde más tiempo estuvo fue en Madrid, ¿no? O sea, y todo lo que pasó en Madrid y tal. Y por eso te digo que esto, cada uno yo no me meto, quien quiera... Yo es que nunca he sido muy de masas tampoco, ¿sabes? Yo eso cuando en la masa se diluye todo, ¿no? Entonces eso de que uno se pone a berrear y los demás sigamos como ovejas, a balar, berrear son los becerros. Entonces, lo digo en ese sentido, no despectivo ni mucho menos. Entonces, pero vamos allá a ello, y yo te digo, yo lo que espero es que morirme antes de que esto se convierta en un estado teocrático, o sea, porque es que vamos, es que tú ya todo el mundo, y ves el ayuntamiento de La Laguna, las cosas que hace y tal, que dices tú, madre mía, o sea, cuando uno ve en la Semana Santa al Guardia Civil cuadrado, pues sí, es que se cuadra ante la custodia, ante el Santísimo Sacramento del altar, o que ponen el bastón de mando de un alcalde delante del altar en señal de humillación y de postración ante la autoridad eclesial y ante Dios, porque el único que nos puede mandar es Dios, es para flipar eso, porque no es una estética casual, es muy simbólica y con mucha carga. Si quitáramos el audio y viésemos esas imágenes, podríamos pensar que estamos en, no sé, en épocas pretéritas con Franco y demás. Sí. Pero el movimiento que está viendo, y están por ahí los evangélicos también, y está Trump, o sea, mira, yo sinceramente... Bueno, ese otro tema, Ciro, porque lo que está creciendo es el tema evangélico, ¿no? Sí, pero mira, mientras a mí no me coman la oreja, que hagan lo que quieran, lo que yo veo mal es que me digan a mí cómo tengo que vivir, y que quieran derogar derechos constitucionales. Eso es lo que yo veo mal. Ellos que hagan lo que quieran, si quieren ir al Teide a esperar un ovni que los venga a recoger, pues que lo hagan, o sea, yo no, en lo que hagan ellos no me meto, pero que no nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir, porque sería durísimo que, por ejemplo, en España se derogaran derechos como la eutanasia, la muerte digna y como el tema del aborto, o sea, eso no va en contra de la vida. No van, ¿Tú crees que alguien que esté sufriendo, oíste? ¿Tú crees que alguien que esté sufriendo, que tú veas ya que es imposible, que y siendo cristiano, no lo ayudarías a ir, sí? Claro, que sentido común, yo no sé, porque eso igual lo hacemos en pequeño comité, ¿no? En pequeño comité, ¿no? Entonces nos damos cuenta todos que es imposible lo que está sufriendo, ¿no? Pero después, a la hora de trasladarlo al grupo grande, pues ahí cambia la cosa. Mira, la voluntad de Dios nunca puede ir en contra de sí mismo, es decir, si Dios como ente, como persona que decide, ¿no? Por hablar así de él, decide sobre el sufrimiento humano, Dios nunca va a favorecer un sufrimiento prolongado para salvar a nadie, o sea, y de hecho ese es el simbolismo de la cruz, ¿no? Es decir, se supone que Jesús murió para precisamente que las personas que sufren encuentren consuelo en él, pero para que precisamente no vivan en ese tormento, ¿no? Y por eso venid a mí los que estáis agobiados y yo los aliviaré, etcétera, toda esa tal. Pero no es la parte de la Biblia que se más promociona, la parte de la Biblia que más se promociona tiene que ver con el tema de Platón, el neoplatonismo, aquello de la cárcel del alma, no sé qué, que te tienes que liberar, purgar, tal.
Pero es que eso, que hagan lo que quieran. Yo lo que, muy bien, incluso fíjate, a mí no me parece mal que haya ido al Congreso de los Diputados. Me parece mal que lo haya hecho de la manera que lo hizo, en el sentido de que a los ciudadanos normales no se le da la oportunidad de comparecer en los Congresos de los Diputados, en el Congreso de los Diputados de esa manera, ¿no? Puedes comparecer en los plenos de los ayuntamientos, por ejemplo, incluso en las comisiones parlamentarias, pero no tal. Entonces, eso sí lo puedo criticar, pero no me parece mal que haya ido, porque no solo porque es jefe de Estado, sino porque, hombre, uno en el Congreso es donde donde se debate todo, ¿no? Y es importante que personas que son contrarias o que son favorables, mejor dicho, a la porque claro, lo que quieren es volver a penalizar el aborto y volver a penalizar la eutanasia, ¿no? Es necesario que de eso se hable y que el Congreso es un buen sitio para hablar de eso. O sea, yo en ese sentido entiendo que haya participado y no me parece mal, pero también me parece mal que que los partidos políticos se plieguen de esa manera y que no haya una respuesta al volver a penalizar esas cuestiones. Te digo, por ejemplo, el PP o Vox, que son favorables a ese tema. Yo espero que la izquierda pues siempre siga defendiendo el tema de que el aborto debe ser libre y seguro, igual que la muerte digna, pero vamos, hay que dejar, lo que te quiero decir con esto es que hay que dejar que todo el mundo se exprese, todo el mundo que tenga una opinión respetable y razonable, pero claro, lo que hay que evitar es que volver a eso. Porque quizás ese ha sido el problema, Ciro. El problema quizás habrá sido que hay muchísimas cosas que no se han hablado. Claro, ese es el problema. Claro. Entonces, hablamos de un montón de cosas que ya se daba por hecho, ¿no? Y resulta que de eso nada. Y de repente te das cuenta que estás en un peldaño en el que te vienes abajo tranquilamente, ¿no? Claro. Y no hablo del matrimonio igualitario porque claro, en el PP ya hay muchos homosexuales que se casan entre sí, me imagino. O sea, te digo esto para que veas tú hasta qué punto de hipocresía hay, ¿no? Para que veas tú qué punto de hipocresía hay en esta sociedad y en la clase política sobre todo, ¿no? Que es decir, se manifestaban en contra de este tema, ¿no? Y recurrieron en el Constitucional el tema del matrimonio igualitario y ahora se casan entre ellos. O sea, es que unas cosas que yo flipo, pero claro, yo no pretendo colonizar el pensamiento de nadie, pero que a mí tampoco me lo coloniza. ¿Tú te sigues sorprendiendo de las cosas, Ciro? ¿Tú te sigues sorprendiendo o ya tú dices, oye, lo que sea, no te sorprende nada? No, es que no me sorprende, es que era lo esperable. Vamos a ver, si uno comprende cómo ha sido la historia de la Iglesia y lo que dice el magisterio de la Iglesia, lo que dice el Papa es coherente con esas posturas y el Papa no va a venir nunca. O sea, la gente está muy equivocada pensando que los papas son revolucionarios. No lo son revolucionarios. ¿Por qué? Porque si hay determinados cambios en la Iglesia, se produce un cisma y la Iglesia tiene fuerza en el sentido de que diferentes sensibilidades las acoge y eso es lo que ella llama la comunión, ¿no? Pero yo dudo que veamos mujeres sacerdotisas o mujeres obispas o tal. Pero sin embargo, por ejemplo, el tema de la mujer, ¿no? O sea, sin embargo, hay un montón de cosas que la realidad está ahí y es que da la impresión de que miramos para otro lado. Claro. Y no se afronta eso. Y vamos a ver, mira, la esclavitud del Cristo, a pesar de que hay una sentencia constitucional que permite que las mujeres entren en la esclavitud del Cristo, en la esclavitud del Cristo no lleva efecto esa sentencia y tiene recurrida junto con el obispado esa sentencia al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que vea. Entonces, ¿qué podrían hacer los poderes públicos? Bueno, usted contraviene las sentencias judiciales, usted no aplica la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pues yo no le doy subvenciones públicas. Búsquese la vida. Claro. Pero no hacen eso. No hacen eso y se están dando unas cantidades de dinero para la Semana Santa que flipan. Entonces, eso es responsabilidad de los políticos, pero que hace que muchos políticos han sido formados en colegios religiosos. Entonces, tienen esa sumisión a la Iglesia y ellos piensan que utilizan a la Iglesia en su beneficio y es al revés. El viaje es una gran victoria del Vaticano, de la Santa Sede, de la Iglesia como institución. Es una demostración de poder. Es decir, por mucho que ustedes o los enemigos de la Iglesia intenten tumbarnos o lo que sea, no lo van a conseguir. Ciro, la Iglesia en el fondo es como una especie de, ¿cómo te diría yo? No sé cómo explicarme. No sé si de república federal, no sé cómo explicarte. Quiero decirte que hay tantas familias dentro que no tienen que ver absolutamente nada una con la otra, pero sin embargo están dentro de la Iglesia.
Claro, te ves la comunión. El cura no sé qué, la otra parte que es totalmente diferente, y todos están dentro de la casa, ¿no? Sí, ese es el éxito de lo que ellos llaman en la comunión, ¿no? Que incluso antiguamente había diferentes ritos católicos, porque estaba el rito ambrosiano, un montón de obispos tenían su propio rito, sus iglesias tenían sus propias liturgias. Y lo que hizo la Iglesia fue, pues, ordenarlas en el canon, ¿no? Y por eso ahora las liturgias son iguales en todos sitios, pero eso ha sido una labor de muchos años en la Iglesia, es decir, la Iglesia es muy diversa. Y hay gente en la Iglesia que es súper roja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo he conocido obispos hasta comunistas, o sea, he conocido gente súper... Y lo contrario, ¿no? Esa es una de las grandezas. El famoso cura obrero, toda esa parte, ¿no? Esa es una de las grandezas. Si todavía existirá, yo creo que eso ya no existe tampoco, ¿no? Sí. Menos, cada vez existen menos, porque eso se cargaron toda la teología de la liberación, y claro, por eso ahora los grupos que tienen más poder en la Iglesia son los grupos súper conservadores, que a mí eso sí me dan miedo, en el sentido que ellos lo que intentan controlar es el pensamiento de las personas y lo que las personas quieren hacer con su vida. Eso sí me preocupa a mí, porque no es ya una expresión de fe, sino va más allá del control personal, ¿no? Y bueno, se está viendo, eso lleva a procesos como los que está viendo en Estados Unidos y demás, ¿sabes? Porque cuando la fe se vive como un tema de espiritualidad, de liberación, de oye, pues yo creo esto, lo vivo a mi manera y tal, bien, pero cuando la fe se utiliza para colonizar el pensamiento de otros, para que otros hagan lo que nosotros decimos... No, y va más allá de aquí, ese es el tema que ya abarca, ¿no? O sea, es mundial, digamos, ¿no? Sí, y es la manera que tienen la gente poderosa de someter a los pobres, pues a través de la religión. Eso es un clásico, ¿no? Incluso cuando surge el Islam surge, una de las cuestiones por la que surge el Islam es para cohesionar a las diferentes tribus comerciantes que habían en esa región cerca de la Meca, ¿no? Entonces Constantino fue el primer papa, aunque no se habla así de él, pero Constantino fue quizás el inventor ¿no? Y por eso la Iglesia, en definitiva, es una reminiscencia del Imperio Romano. Es lo que queda del Imperio Romano, es la Iglesia en su funcionamiento, su jurisdicción administrativa, todo, o sea... Tú vas al Vaticano, vas a Roma, y lo que estás viendo es un imperio romano, la reliquia del imperio romano. Como se dice por esta tierra, Ciro, agüita. Bueno, gracias por haber estado. A mí sí me da miedo lo del control del pensamiento, me da mucho miedo, porque ahí pero bueno, el control del pensamiento, Bueno, pero es que si te pones a pensarlo, ya nos quedamos sin tiempo, pero si pones a pensarlo, es que, ¿y cómo vamos las masas? ¿Cómo va la masa? Estamos teledirigidos, es una cosa brutal. Pues bueno, Ciro, seguimos hablando otro día, ¿vale? Volver a la filosofía, que es lo que nos ha liberado. Bueno, y a la guataca. Vale, bueno, chao. Bueno, un abrazo, chao. Bueno, nos vamos ya, hemos acabado ya esta horita de radio. Ese saludo cordial de María Rodríguez, Asisa Portugués, de Néstor Torenzo, que estuvo ahí en la sala de máquinas del programa. Esperamos 7 días, nos volvemos a encontrar aquí, porque ya saben que en este programa, en el Rompeolas, aún se huele el sol. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio.